Días, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Peláez y vamos a hablar de bronquiolitis. La bronquiolitis es un síndrome clínico de dificultad respiratoria que solamente ocurre en menores de 2 años. Es decir, en mayores de 2 años no vamos a tener bronquiolitis. Es un criterio para tener esta enfermedad. Y se va a caracterizar por síntomas respiratorios superiores como la rinorrea o la congestión nasal y con signos respiratorios inferiores como las sibilancias o los roncos a la auscultación. En epidemiología es importante destacar que es la principal causa de hospitalización en los menores de 1 año, afecta a los menores de 2 años y representa el 15% de todas las hospitalizaciones que ocurren en los menores de 2 años. Tiene un pico máximo de presentación de 2 a 6 meses de edad y el principal agente etiológico es el virus sincitial respiratorio. Bueno, ¿qué factores tenemos para desarrollar una bronquiolitis grave o complicada? Prematuros de menos de 36 semanas, que tengan bajo peso al nacer, menores de 12 semanas, enfermedad pulmonar crónica como displasia broncopulmonar, inmunodeficiencia, defectos anatómicos de las vías aéreas como laringomalacia, una fístula traqueosofágica, una enfermedad cardíaca congénita, enfermedades neurológicas u otras como un tabaquismo pasivo, hacinamiento, estar en guarderías, una gran altitud de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y la contaminación ambiental, es decir, la polución. ¿Qué ocurre en la bronquiolitis? Entonces, lo que va a ocurrir es que el virus infecta las células epiteliales bronquiales terminales y eso causa un daño y una inflamación en los bronquios más pequeños y en los bronquiolos. Esta infección y esta inflamación va a producir edema, moco y va a producir que se desprendan las células epiteliales que llevan a obstrucción de la vía aérea y a generar atelectasias. En estudios que se han hecho con patologías, los cambios patológicos inician desde las 18 hasta las 24 horas y pueden haber necrosis de las células bronquiales, disrupción ciliar e infiltrado peribronquial linfocítico. Esto es pues como a grandes rasgos lo que ocurre en la bronquiolitis. Biología vamos a tener, como ya lo mencionamos, va a ser viral, los más frecuentes es el virus sincitial respiratorio y el rinovirus. Pero hay otros que nos pueden generar esta bronquiolitis aguda, como la parainfluenza, el virus metapneumovirus humano, influenza, adenovirus, coronavirus incluyendo el COVID-19 y bocavirus humano. Es importante que en un tercio de los aislamientos se encuentran dos o más virus, entonces puede tener múltiples microorganismos. Vamos a abordar estos pacientes. Entonces, a la evaluación primero tenemos que mirar la presentación, que lo más común es que sea con fiebre, tos y dificultad respiratoria. ¿Qué es dificultad respiratoria? Entonces van a tener aumento en la frecuencia respiratoria, van a tener retracciones, sibilancias y roncos a la auscultación. Eh, y estos síntomas van a estar precedidos 1 a 3 días antes con síntomas respiratorios superiores como congestión nasal, descarga nasal, etcétera, etcétera, síntomas como gripales, como una infección viral. ¿Cómo va a ser el cuadro de la bronquiolitis? Entonces van a tener síntomas respiratorios superiores. Al día 2 o 3 ocurren los síntomas respiratorios inferiores, como ya lo mencionamos, y el pico de la enfermedad es entre los días 3 a 5 y posteriormente inicia la resolución. Complicaciones pueden tener. Entonces, las complicaciones son principalmente asociadas a los factores de riesgo que ya mencionamos, pues para que sea grave o complicada. Van a haber deshidratación porque pues, estos niños que tienen bronquiolitis van a incrementar los requerimientos diarios de líquidos por la taquipnea y la fiebre que pueden presentar. Adicionalmente, pues como estos niños están tan malucos, van a disminuir la ingesta y pueden tener vómito. Todo esto pues nos lleva a que puedan generar deshidratación. También pueden tener neumonía por aspiración, pueden hacer apneas y esto lo puede presentar hasta el 5% de los pacientes y el 20% de los niños que tienen apnea van a requerir ventilación mecánica o unidad de cuidados intensivos. Pueden generar falla respiratoria y puede haber sobreinfección bacteriana. ¿Cuál es la sobreinfección bacteriana más frecuente? La otitis media. El resto es raro, pero se sabe que las infecciones de bronquiolitis aumentan la estancia hospitalaria y la estancia NUCI. Ya saben, la más frecuente, otitis media. Radiografía, entonces, a estos niños no de rutina le vamos a pedir radiografía. Esto no nos va a alterar el tratamiento el tener una placa de tórax o no. Pero a quienes sí es importante pedirlo,
a los niños que tengan dificultad respiratoria, que tengan un score RSS de más de 5, que ya vamos a mirar qué es ese score y qué otros scores podemos utilizar o cómo vamos a clasificar la gravedad de la bronquiolitis, ya vamos a mirar todo eso. A los que tengan hallazgos focales al examen físico, que tengan soplo cardíaco o cuando es necesario excluir un diagnóstico alternativo y súper importante si no mejoran. Bueno, ¿y qué hallazgos vamos a tener en la radiografía de estos niños? La radiografía de tórax. Entonces vamos a tener hiperinsuflación, puede haber engrosamiento peribronquial y atelectasias, que esas atelectasias se van a dar por el estrechamiento de las vías aéreas. Estas son como unas placas de tórax como ejemplo. En las flechas, entonces vamos a ver atelectasias, tanto acá como por acá. Esta flechita nos muestra infiltrados peribronquiales con broncograma aéreo, que por aquí va el broncograma aéreo eh, por lo de la obstrucción pues, del flujo en el alvéolo, pero persiste esta vía aérea con aire. Y las flechas más gruesas entonces nos hablan de hiperinsuflación y vamos a ver aquí aplanamiento del diafragma, acá y acá. Listo. Bueno, diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Van a ver también opción de realizar test virales, pero estos se reservan para pacientes que reciben profilaxis con palivizumab, porque si se confirma que tuvo aislamiento por virus y sistema respiratorio, se suspende esta vacuna porque es bajo la posibilidad de que en el siguiente año le dé una infección por el virus y sistema respiratorio y casos graves o atípicos. Entonces, solamente para estas dos indicaciones reservamos los test virales. De resto, el diagnóstico es clínico. Bueno, ¿qué diferenciales podemos tener? Entonces, una neumonía bacteriana, una infección por borde de la pertusis, aspiración de cuerpo extraño, una enfermedad cardíaca congénita o que ya tenga falla cardíaca o anillos vasculares. Entonces, estos pacientes han ido pues como estudios que los permiten clasificar en cuatro perfiles de acuerdo como a los antecedentes que tengan o a la etiología más probable y cómo van a ser sus desenlaces. Entonces son cuatro perfiles A, B, C y D. Entonces el perfil A es el 12% de los casos, van a debutar con broncoconstrucción, tienen antecedentes de eczema, antecedentes familiares de asma, dan pacientes de más de 6 meses, van a tener sibilancias, su hospitalización por lo general dura menos de 72 horas y no van a tener retracciones o si las tienen van a ser leves y la etiología del perfil A va a ser el rinovirus. El perfil B, entonces lo van a presentar el 36% y va a ser en pacientes sin antecedentes de sibilancias ni eczemas. Van a tener sibilancias al ingreso, van a tener unas retracciones marcadas, van a tener hospitalizaciones más prolongadas que el perfil A y este va a ser por virus sincitial respiratorio. Listo. B lo van a presentar el 34%, es el fenotipo más grave. Entonces, el perfil B es el más frecuente porque es el del virus incital respiratorio y el más grave es el C, que entonces van a tener más síntomas como tos, van a tener menos sibilancias pero más crépitos, van a tener más retracciones y va a ser o por virus incital respiratorio o por rinovirus. Y por último, el perfil D que es en el 17%, van a ser menos enfermitos, van a tener muchas veces que no van a consultar a urgencias, la mayoría no van a presentar sibilancia ni roncus y van a tener un comportamiento bimodal de ambos virus. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar estos niños con bronquiolitis? Entonces ya sabemos pues qué es la bronquiolitis, ya sabemos en qué grupo etario se va a presentar, cuáles son los factores de riesgo para que se nos compliquen, por qué se da y antes ahora vamos a mirar el manejo. Entonces, hay que clasificar la gravedad. Entonces, primero la podemos clasificar clínicamente si es leve, moderada o grave. Entonces, leve va a ser que tenga poco o nada de esfuerzo respiratorio y estado mental normal. Moderado van a presentar taquipnea con incremento moderado del esfuerzo respiratorio, no van a tener apnea y el estado mental va a estar normal. Grave van a tener taquipnea persistente, van a tener distrés respiratorio considerable, agitación, apnea o pobre respuesta. Entonces, así es como lo podemos clasificar clínicamente, leve, moderado o grave.
pero también podemos ayudarnos de scores que están validados pues como por la evidencia, que puede ser el RSS, PERN, BRAS, de Wood Downs, pues estos son como las opciones. Para efectos pues, de la charla, vamos a utilizar el RSS, que es el Respiratory Severity Score. Entonces, mira las siguientes variables. Mira, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, cómo va a estar los pulmones a la evaluación y la actividad y la alimentación del niño. Entonces podemos clasificarlo dependiendo de los puntos que me marquen como leve, cuando tiene de 1 a 4, moderado de 5 a 8 y grave de 9 a 12. Y el resto de scores son así pues como parecidos, entonces podemos usar el que más se adapte, buscar en las calculadoras que tengamos en los celulares, etcétera, etcétera. O con los criterios clínicos. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a hospitalizar? Entonces, que tengamos cualquiera de las siguientes: apariencia tóxica o letárgica, distrés respiratorio moderado a grave, que tengan apneas, hipoxemia que requiera oxígeno, que sea menos de 90 o menos de 92. Esto es como debatido, pero pues nos quedamos con el de la Asociación Americana de Pediatría, que es menos de 90. Pobre alimentación o hidratación e incapacidad para hacer cuidado en casa. Entonces ya sabemos cómo vamos a clasificar la bronquiolitis, ya sabemos cuáles son a los que vamos a hospitalizar y ahora sí entonces vamos con el manejo puntual de cada una de las bronquiolitis. Entonces para la bronquiolitis leve va a ser aquella bronquiolitis que podemos manejar en el hogar, un manejo ambulatorio y no vamos a utilizar ningún medicamento, solo vamos a hacer soporte con hidratación, aliviar la congestión nasal con lavados nasales que le van a hacer pues, sus cuidadores y monitorizar al niño de que no presente fiebre, de que se esté hidratando bien, etcétera, etcétera. Solo usamos antibióticos si hay una infección bacteriana coexistente y no requiere ninguna otra intervención farmacológica, como ya mencionamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que educar a la familia de cómo, pues, de los cuidados que deben tener estos niños, entonces explicar el curso clínico, que primero van a tener 3 días de como una gripa, posteriormente van a presentar los síntomas respiratorios inferiores y el cuadro va a resolver en 5 días aproximadamente. Explicarle cómo se deben hacer los lavados nasales, que se debe vigilar muy bien la ingesta y eliminación de líquidos y que deben evitar pues como el uso de medicamentos como descongestionantes o medicamentos para la tos porque no van a ser de ninguna utilidad. Y súper importante decir los signos de alarma. Entonces, cianosis, si el niño se pone azulito, apnea, pobre alimentación, si presentan fiebre, si se les incrementa la frecuencia respiratoria o el trabajo respiratorio, si disminuye la ingesta de líquidos y si hay agotamiento, con cualquiera de estos deben llevar nuevamente al paciente a reconsultar pues, por los servicios de urgencias. Estos pacientes no requieren seguimiento y ya, entonces es solamente monitorizar y esperar. Por su parte, entonces vamos ahora sí a la bronquiolitis moderada y grave. Estos pacientes son los que vamos a hospitalizar. Tenemos que monitorizar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación e ingesta de líquidos. Eh, si hay dificultad respiratoria grave, podríamos considerar utilizar gases arteriales para evaluar el grado de acidosis respiratoria que pueden presentar. Entonces, líquidos y manejo nutricional. En lo posible, estos niños deberían pues como continuar con la vía oral. Importante que pues independientemente de si tienen cánula nasal de alto flujo, esto no contraindica la vía oral. ¿Cuándo vamos a poner líquidos intravenosos? Cuando la ingesta oral es insuficiente, cuando la dificultad respiratoria es lo suficientemente grave como para que la alimentación oral sea insegura debido al riesgo de aspiración y qué líquido vamos a utilizar, líquidos isotónicos como lactato de Ringer o solución salina. Importante que en estos pacientes los líquidos se deben vigilar el gasto urinario porque los pacientes con bronquiolitis tienen más riesgo de desarrollar síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética y esto puede llevar a retención de líquidos e hiponatremia. Entonces ya sabemos, bronquiolitis moderada grave, hospitalizarlo, monitorizar los signos vitales, líquidos si lo requiere o si no, continuar con la vía oral. Manejamos la fiebre, pues el medicamento ideal para esto puede ser acetaminofén o ibuprofeno, acetaminofén 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Cuidado con las dosis máximas.
soporte respiratorio, entonces, ¿en quiénes? Saturación menor a 90% y la meta es de más de 90% según la Asociación Americana de Pediatría. ¿Qué dispositivos podemos utilizar? Entonces está la cánula nasal, que es como la primera que vamos a utilizar. De segunda está la cánula nasal de alto flujo, que se utiliza en pacientes que luego de iniciar el soporte ventilatorio con la cánula nasal tienen riesgo de falla ventilatoria. ¿Y cómo sabemos que tienen riesgo de falla ventilatoria? Porque van a tener esfuerzo respiratorio en aumento, persistencia de hipoxemia. Y entonces la cánula nasal de alto flujo va a tener unos valores que son los siguientes, dependiendo del peso. Entonces, un flujo de inicio y un flujo máximo, dependiendo del peso. Menos de 5 kilos es un flujo de 6 litros minuto el inicial y el máximo de 8 litros minuto. De 5 a 10 de 8 el inicial y de 15 litros minuto el máximo. Y así sucesivamente. Ahí está la tabla pues para que la consulten en el momento que requieran. Entonces, el CPAP es la ventilación mecánica no invasiva que se utiliza para reducir el trabajo respiratorio y mejorar el intercambio gaseoso sin necesidad de intubación, porque la cánula nasal y la cánula nasal de alto flujo dependen mucho del estado de conciencia del paciente, que cierra la boca, que inhale, que exhale. En cambio, el CPAP es presión positiva que favorece el intercambio gaseoso por sí solo. ¿A quién le vamos a poner CPAP? A pacientes que no mejoren con la cánula nasal de alto flujo y están en riesgo de falla respiratoria. Y por último, la intubación orotraqueal. ¿A quién se va a intubar? A pacientes que presenten empeoramiento o persistencia de la dificultad respiratoria a pesar de ventilación mecánica no invasiva, que tengan signos de falla respiratoria inminente o acidosis respiratoria demostrada por gases arteriales como más de 55 milímetros de mercurio de presión de CO2 o más de 60 milímetros de mercurio de presión venosa de CO2. Bueno, entonces, digamos que estos pacientes se deben hospitalizar, se les debe manejar la fiebre, ponerle líquidos, el soporte respiratorio, pues que ya mencionamos todas las opciones que hay, se le debe realizar aspirados nasales, fisioterapia, sobre todo en pacientes que tienen patologías neurológicas que les impiden el aclaramiento pulmonar, o como desórdenes neuromusculares, fibrosis quística, etcétera, etcétera. Broncohilatadores inhalados, esto es un tema debatido, pues los estudios, pues así como que ninguna guía lo recomienda, los estudios mencionan que se utiliza para síntomas graves o sibilancias y podemos utilizar entonces el salbutamol, ya sea nebulizaciones o inhalaciones. Nebulizaciones de 0,15 miligramos kilogramo minuto, 0,15 miligramos 0,15 miligramos, perdón, mínimo 2,5, máximo 5. Se debe diluir en 3 mililitros de solución salina en 5 a 15 minutos. Y las inhalaciones, 4 a 6 puffs de rescate. Esteroides. Los esteroides, nuevamente también es debatido. Está claro definitivamente que no se utilizan en pacientes que sea el primer episodio, sino en pacientes con episodios recurrentes de sibilancias. Se menciona que lo ideal sería en pacientes que tengan sospecha clínica de reactividad subyacente de las vías respiratorias o asma y que respondan al salbutamol. Entonces, pacientes que tengan hiperreactividad bronquial, que vamos a pensar en eso porque respondan al salbutamol, podríamos utilizar esteroides, no en el primer episodio, sino en sibilantes recurrentes. Y antibióticos van a tener dos indicaciones puntuales en menos de 28 días con fiebre y síntomas y signos de bronquiolitis. Un neonato con fiebre y que tenga clínica de bronquiolitis es indicación ponerle antibiótico por la alto riesgo de sepsis. Y pacientes que presenten infección bacteriana concomitante, que la más frecuente ya dijimos que es otitis media o, por ejemplo, una neumonía bacteriana. Y finalmente, después de toda la hospitalización, ¿cuándo vamos a mandar a estos pacientes para la casa? ¿Cuáles son los criterios de alta? Entonces, que los pacientes estén sin taquipnea, menos de 60 respiraciones por minuto en menores de 6 meses, menos de 55 en pacientes de 6 a 11 meses y menos de 45 respiraciones por minuto en mayores de 12 meses. Que tengan una saturación y estén estables con la fracción oxígeno ambiente al 21%, que toleren la vía oral y cuando se haya dedicado a los familiares respecto a los cuidados que deben tener en casa, los signos de alarma que ya mencionábamos, etcétera, etcétera.
Bueno, y gracias. Espero este video sea de utilidad.